Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de Palpitar Económico de Puntos de Vista, que en esta mañana dominical tenemos la grata complacencia de tener como nuestro invitado al presidente de la Confederación de la Pequeña Industria de la Construcción, Copimecon, don Eliseo Christopher. Buenos días. Muy buenos días, don Héctor, muy buenos días. ¿Cómo se siente? A Dios las gracias, todopoderoso, muy bien. Qué bueno. Y a usted lo veo muy bien, muy bien. A veces hay cosas que se ven y Tengo, y otras que no se ven, pero bueno, ni tengo modo. entendido que estamos en semana aniversario, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Y el pasado viernes me cayeron unos añitos arriba ya que si lo pudiera voltear fuera maravilloso. Maravilloso, correcto. Sí, sí. Pero nada, gracias por recordármelo, sí. Vamos a empezar hablando un poco del sector de la construcción, esa actividad que es como si fuera un empuje, una locomotora. Decían antes que la economía iba según fuera La construcción. la construcción. Y parece que sí, que tiene mucho que ver. ¿Cómo ha estado? Ya es tiempo de que pudiéramos por lo menos pasar una revista a la primera mitad del 2026. Sí, correcto, correcto. Con respecto al aniversario, permítame decirle que sí son unos cuantos, al igual que nosotros, que ya han pasado, pero a mí que me ha tocado compartir con usted y en familia, rodeado de todos esos nietos apoyados y esos hijos maravillosos, parece que no han pasado en balde esos años, don Héctor. Bueno. Felicidades, muchas felicidades. Sí, Gracias, gracias. realmente el sector de la construcción, 18, 20, tal vez un poco más meses corrido, estuvo pues pasando por el mal momento. Vimos siempre que íbamos decreciendo y cerraba incluso el año pasado con números negativos. Nosotros pues habíamos visto, lo habíamos dicho, lo estábamos estudiando, presentábamos como esos números como una gran preocupación para el sector de la construcción. Pero ya hemos visto que este año ha habido ciertos repuntes del sector de la construcción. Y algo maravilloso, por ejemplo, vimos que el mes pasado, el mes de julio, cerramos con un 14.9% de crecimiento ya en el sector, donde la economía creció por debajo de la mitad del sector de la construcción. Primera vez en varios meses que el sector se posiciona como el número uno de aporte a la economía dominicana, o uno de los principales de aporte a la economía dominicana, lo que nosotros celebramos ampliamente y decimos que definitivamente se han hecho gestiones desde el año pasado para el crecimiento del sector y se están viendo en este momento. Entendemos que el sector debe mantenerse ocupando esos espacios. No es menos cierto lo que usted decía, que a nivel global, cuando el sector de la construcción se torna lento, se pone lento, pues definitivamente la economía también se hace mucho más lenta. Nosotros entendemos de que el potencial que tiene el sector de la construcción en la República Dominicana, en el orden turístico, de vivienda, infraestructura, obras públicas, definitivamente es enorme. Y entendemos que hay que seguir haciendo gestiones para seguir movilizando el sector de la construcción, porque hay que recordar que definitivamente la derrama que presenta el sector en términos económicos es extraordinario en toda la economía nacional. Sí, porque arrastra mucho, por Mucho. ejemplo, ni decir mano de obra, Sí, pero después también el transporte, cosas, la demanda agregada es enorme, es enorme. impactante. Siempre nosotros nos reímos cuando yo iba a obra anteriormente, que ya no paso por ahí, ya voy muy poco, porque ya no tienen maestros y demás. Cuando uno ve los días de pago, donde se hace una movilidad enorme. Hemos visto donde la que vende comida está pendiente, el que a veces hasta el motoconcho, que tiene varios días que no le han pagado.
Y se han dado situaciones, don Héctor, donde nosotros vemos que llega la esposa a mirar que el marido cobró y también llega a otro sitio la novia. Digo, qué desastre. Se mueve muchísimo la economía. Pero ese crecimiento, don Héctor, hay que ponderarlo de que es un crecimiento interanual. En el mes de julio del año pasado, nosotros pues el crecimiento fue negativo, por lo que hay que empujar a que ese crecimiento siga y ya cuando pues presentemos los próximos datos, seguir en el sector de la construcción ocupando esos lugares importantes. Ahora, ¿qué nosotros podemos señalar como negativo? Precisamente la participación y el desarrollo de las pequeñas empresas, que no lo estamos viendo acorde al crecimiento del sector construcción. ¿Qué pasa ahí? Definitivamente, como en otros sectores, en nuestro sector, pues tenemos dos realidades. Las empresas que están empoderadas, esas empresas que hacen grandes aportes al desarrollo económico ya como grandes empresas. Esas empresas, pues cuando el sector se torna lento, ellos sencillamente se programan o se reprograman para ir inyectando menos recursos. Y así sucede históricamente. Ahora, en el sector de la micro y pequeña empresa de la construcción, cuando el sector se torna lento, las pequeñas tendemos a desaparecer o a tener situaciones que para recuperar nos tomamos mucho más tiempo. Entonces, no deja de preocuparnos el hecho de que estamos creciendo, pero seguimos creciendo de una manera no equitativa. Y decimos de manera reiterada, don Héctor, que si queremos un crecimiento ordenado y equitativo, tenemos que impulsar las pequeñas empresas. Entonces, desde diferentes sectores no estamos viendo esa participación de las pequeñas empresas. Y peor aún, no estamos viendo políticas eficientes, eficaz, oportuna para la integración, la inclusión, la participación de las pequeñas empresas en las obras estatales y en la inclusión financiera incluso. Me parece que pudiéramos estar haciendo mucho más desde diferentes instituciones. Le puedo poner, por ejemplo, dos ejemplos. Vamos a tomar dos instituciones, que son las que más tienen que ver. Recordemos que la CAS, el INAPA, dos instituciones públicas, la CAS, INAPA, edificaciones escolares, bla, 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 todos, muchas instituciones construyen, pero vamos a hablar de obras públicas y vamos a hablar del Ministerio de la Vivienda. Viviendas. Cuando hablamos de obras públicas, tenemos, por ejemplo, que en los últimos años hemos tenido dos ministros de obras públicas. El primero, el señor de Línea Ascensión, donde manejó recursos enormes, nadie vio lo que hizo. Entendemos que debe ser una administración muy cuestionada, pero sobre todo no vimos una sola acción o un solo inicio, un solo movimiento hacia la inclusión de las pequeñas empresas de la construcción. No lo vimos, o sea que aparte de que fue una gestión que fue muy cuestionada y que no tuvo ningún tipo de logro, no lo presentamos, no lo vimos y manejó presupuestos muy amplios, tampoco no hizo absolutamente nada para las pequeñas empresas. No lo vimos así, por lo menos. Si me lo muestran, tal vez cambiemos de opinión, pero no lo hemos visto así. De igual manera, el ministro don Eduardo Estrella, que es nuestro amigo, se ve un dinamismo mucho mayor y se ve que está manejando grandes presupuestos y la institución como tal tiene mayor movilidad y podemos decir que tiene logros, porque está presentando algunos logros, algunas inauguraciones. Pero hacia las pequeñas empresas la participación es cero. Le estoy hablando una de las principales instituciones o la principal institución de construcción de la República Dominicana, una de las principales. La otra institución es el MIVET, el Ministerio de la Vivienda. Aquí nosotros, de la vivienda y edificaciones, aquí nosotros pues hemos visto también dos ministros en los últimos años. El ministro Carlos Bonilla, donde estuvo trabajando ampliamente, donde estuvimos nosotros muy de cerca, siendo incluso parte de su escenario de asesores, porque nos llamaban para todo y participamos en todo.
Pero a pesar de que nosotros reiteramos nuestra posición y le hablábamos en reuniones públicas, reuniones privadas, la participación de las pequeñas empresas, podemos decir que la participación de la pequeña empresa fue nula, no hubo participación. Tenemos ahora el ministro don Ito Bisonó, también una persona que nosotros entendemos, ya que existe un poco, mucho más sensibilidad que los ministros que hemos mencionado anteriores. En días pasados nos vimos, me dijo, tengo algo para ustedes, me llamó y en ese momento, cuando estuvimos en una reunión, pues él nos entregó, no a nosotros, sino a su equipo de compra y contrataciones, 524 millones de pesos especializados para las MIPYME. Mira, aquí están. Y hasta el momento tengo entendido de que eso se está haciendo así. Por supuesto, fueron solamente 524 millones de pesos, pero hubo una acción, primera acción que nosotros vemos. Pero en conclusión, don Héctor, estamos viendo muy pocas acciones. Nosotros valoramos, apoyamos, felicitamos al ministro don Ito Bisonó por esa acción que ha tenido para las pequeñas empresas. Me gustaría que le diéramos un poquito, un redondeo más a esa perspectiva, pero vamos a hacer una breve pausa comercial, volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el presidente de Copimecon, don Eliseo Christopher. Usted señalaba en el segmento anterior que aunque el sector construcción como actividad se ve que está en un repunte, pero que un crecimiento no es Equitativo, no lo es, no lo es, en absoluto. Las pequeñas y medianas empresas del sector construcción no tienen la misma participación que las grandes. E indicaba que desde el sector público, que en realidad el mayor demandante en el tema de la construcción por su propia naturaleza, pero que las instancias, Ministerio de Obra Pública, Ministerio de la Vivienda, no son muy abiertos. Yo puse dos ejemplos. Aunque señaló que en el caso de la vivienda, el ministro actual, don Ito Bisonó, ha mostrado cierta apertura. Bueno, la única persona. Él estuvo en industria, comercio y MIPYME, a lo mejor todavía tiene esa cosquillita de ahí de contribución al sector. Sí, él realmente, hemos estado en reuniones, ha hablado, por ejemplo, nosotros entendemos, hemos hablado sobre el tema de los planes de vivienda del gobierno, donde esos planes no tienen desperdicio, don Héctor, porque ahí eso es lo más grande que se puede haber hecho para la inclusión y la participación de las pequeñas empresas. No solamente las licitaciones especializadas, sino la inclusión en los planes de vivienda. Cuando hablamos sobre eso es porque una pequeña empresa que haga 8 viviendas, 10, 12, 20, la que sea, al terminar esas viviendas, hace un recorrido completo desde fideicomiso, titularidad, titulación, planos, ventas, entrega de inmuebles. Y a una empresa hacer eso, hacer ese recorrido con los planes de vivienda, definitivamente queda lista para hacer grandes aportes al país. Pero ahí volvemos nosotros con nuestras observaciones. De las miles de viviendas que se han construido en la República Dominicana, hemos visto inauguraciones de 2.000, 3.000 viviendas, hemos visto empresas hacer 4.000 viviendas, una empresa, y hemos visto empresas hacer 500, 600, pero no hemos visto una MIPYME, una sola MIPYME hacer vivienda. Entonces, y estoy hablando de las principales instituciones ya el ministro de la Vivienda, don Ito Bisonó, en reuniones que hemos tenido, cuando hablamos de los permisos, cuando hablamos de los planes de vivienda, hablamos de las licitaciones, ya él lanzó licitaciones especializadas para las MIPYME
y nos dijo que él cree en la participación de las MIPYME en los planes de vivienda. Y hablamos incluso de la necesidad, me decía él a nosotros, y nosotros le decíamos, pero caramba, claro que sí, de la necesidad de ir en diferentes provincias, las provincias, no la más fuerte, sino en todas las provincias, con la mano de la MIPYME a llevar esos planes de vivienda. Si lo hiciera así, pues yo diría, mira, se va a casar con la gloria porque nadie está haciendo nada. Hablamos del Estado Dominicano, don Héctor, y la participación de las MIPYME, porque es al Estado Dominicano que le corresponde legislar, o sea, a los legisladores y al Estado buscar la posibilidad, buscar las condiciones para que la gran mayoría, en este caso las MIPYME, que representamos más del 98.5% del tejido empresarial dominicano, participemos y actuemos de manera amplia. Cuando vemos que un Estado está hablando y tiene ciertos niveles de elitismo y que nada más trabajan las grandes y crecen las grandes, como ha sucedido históricamente, definitivamente no estamos bien. Aunque le puedo decir que históricamente, y en este caso, no me gustaría que se nos tilde como haciendo posiciones políticas, pero recordemos que nosotros como confederación fuimos de los grupos que adversamos ampliamente a los gobiernos anteriores por la poca participación que había de las MIPYME de la construcción en diferentes escenarios. Pero don Héctor, nos parece que nos equivocamos y nos equivocamos ampliamente. Metimos la pataza. Pero bueno, hay que seguir y exhortamos a nuestro amigo, al presidente Luis Abinader, a los ministros, a los directores, que traten, que busquen la forma de que podamos tener un crecimiento, un desarrollo ordenado y equitativo de la mano con las pequeñas empresas. Si eso no sucediera, como está sucediendo, lamentablemente ese desarrollo no va a tener esa amplitud y ese posicionamiento como debe ser. Entonces, es el Estado Dominicano el responsable de buscar mecanismos oportunos para incluir las pequeñas empresas en diferentes escenarios, incluso en la inclusión financiera, valga la redundancia. Hablamos usualmente de dos ministerios que son los que tienen que ver, como diría yo, con el grueso, pero desde el Estado hay más instancias que tienen que ver con construcción, ya no serían viviendas, pero otras cosas que se necesita la participación. Yo menciono dos instituciones que son las más importantes, pero ahí está edificaciones escolares, ahí está la casa, ahí está el INAPA, el INRI. Son muchas instituciones que están construyendo y en ninguna estamos viendo ningún tipo de desarrollo. El día pasado, hace unos meses, vimos en los periódicos que el Instituto Nacional, el INAPA, creo que fue el INAPA, hizo unos sorteos de obras para los ingenieros y las MIPYME. Pero cuando vimos los montos, en comparación con los montos que están desarrollando, fue insignificante lo que se hizo en ese instante. Reitero, mencionamos dos instituciones que son las principales, pero no estamos viendo acciones en ningún escenario. Esta semana nos gustó mucho que el Banco Central, en reunión con un grupo de Mastercard, de tarjeta, algo así, habló de la necesidad de la inclusión financiera, que es un tema de nosotros. Los bancos están presentando de que hay una gran participación, una gran inclusión financiera. También entendemos que la superintendencia de banco debe tener una acción mucho más hábil, porque pocas acciones para la inclusión en el orden de obras estatales y pocas acciones para la inclusión financiera. Sencillamente nos limitamos en el ámbito privado y en el ámbito público. El sector financiero está presentando una gran participación de las MIPYME, pero eso no lo ponemos en duda, no decimos, no lo dudamos. Ahora, nosotros hablamos de manera específica de las MIPYME de la construcción, donde la inclusión financiera es prácticamente nula. O sea, no hay. No hay. Cuando vamos a un proyecto, vamos a buscar a un banco, cualquier proyectico nos cuesta 5, 6, 7, 8 millones de pesos para el préstamo interino. Cuando vamos a un banco a buscar un préstamo, nos piden tantos requisitos que definitivamente es imposible hacerlo.
imposible conseguirlo. Y es porque esa es la normativa de los bancos. No hablamos que sea el sector que nos quiere sacar, la normativa. Cuando hemos visto esa gran cantidad de recursos que en años anteriores se han estado emitiendo con condiciones especiales, cuando vemos la participación de las MIPYMES de la construcción es cero. Entonces, en ese contexto, don Héctor, entendemos que nos llama mucho la atención de manera favorable el anuncio que hace el Banco Central, don Valdés Alviso, sobre la necesidad de la inclusión financiera, pero entendemos que la superintendencia de banco, de igual manera, tiene que tener acciones muy puntuales para asegurarse de que las instituciones financieras tengan una mayor capacidad o una mayor condiciones para la inclusión. Recordemos que los bancos se manejan con normativas muy específicas. Don Eliseo, gracias por A usted, don aceptar Héctor. nuestra invitación. Usted, por lo menos, yo le he asignado por lo menos dos participaciones. Claro, y que cumpla muchos años más, don Héctor. Gracias. Con esos nietos maravillosos. Gracias. Y Esos a ustedes, hijos. amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.